Hola, a continuación vamos a hacer un resumen de la tutoría de matemáticas de esta semana. Estamos viendo sobre los números naturales, sobre las operaciones de adición y sustracción y hoy vamos a ocuparnos de los problemas que se pueden plantear a partir de estas operaciones. Eh, la idea es de aprender a resolverlos siguiendo un plan o siguiendo un método de planteamiento sencillo. Aquí iniciamos entonces con una sección de saberes previos en donde se plantea un pequeño problema cuyos datos son el recorrido en kilómetros de Bogotá a Santa Marta y de Santa Marta a la entrada del Parque de Reserva Natural del Tayrona. Y la idea era de que se pudiera eh, llegar a conocer cuánto sería el recorrido exacto desde Bogotá hasta la entrada del parque. En ese caso, pues como vemos aquí en la gráfica, tenemos los datos, el recorrido de Bogotá a Santa Marta y el recorrido de Santa Marta al Zaino, que es la entrada al parque. Y nos están solicitando entonces en la pregunta cuál es el recorrido total. Entonces sabemos entonces que nos tocaría tomar este dato de la distancia de Bogotá a Santa Marta y este otro dato de Santa Marta a la entrada del parque y adicionarlos para poder saber cuánto es el total del recorrido. Aquí en este cuadro pues nos facilita ese planteamiento y también nos facilita un método o un procedimiento sencillo para ir consignando los datos y para ir organizando el planteamiento del problema y también pues para darle una solución. El cuadro nos permite organizar en primer lugar los datos, luego hacer el planteamiento a un plan, luego desarrollar y finalmente pues mirar si realmente la respuesta que estamos dando concuerda con la pregunta que se nos está haciendo. Aquí hay un trabajo de uno de los niños de Sebastián Felipe, que nos ayuda como a ilustrar un poco lo que sería el desarrollo de este procedimiento o de este planteamiento. Entonces tenemos aquí, va acomodando en cada una de las columnas de la tabla, pues va acomodando lo que se va pidiendo en cada enunciado. Por ejemplo, aquí qué datos son los que da el problema, pues sabemos que nos da la distancia entre Bogotá y Santa Marta y también entre Santa Marta y la entrada al parque, que en este caso pues sería 960 y 34 kilómetros. Y también nos pregunta qué datos, entonces el que estamos buscando. El dato que estamos buscando pues es el recorrido total, como dice aquí, un recorrido total. El plan entonces que se plantea es hacer una suma, ¿no? Como operación la suma para adicionar lo que es el recorrido de, de Bogotá a Santa Marta y el de Santa Marta a la entrada del parque. Y la operación entonces se plantea esa suma que está aquí, eh, que puede ir aquí en en esta otra columna donde dice desarrollo, que es donde se sigue el plan. Aquí pues también estaría el resultado que dice que al sumarlo pues nos da 994, que sería el recorrido total. Y ya pues aquí en la prueba nos está preguntando si realmente se contesta la pregunta. Si la pregunta es que cuál es el recorrido total, entonces sí se está respondiendo al hallar la distancia total al hacer esta suma. También en otras ocasiones la prueba nos puede ser útil para verificar en caso, por ejemplo, de una sustracción que hayamos hecho como procedimiento, poder probar la sustracción. Sabemos que en el caso de la prueba de la resta tomamos el minuendo, tomamos el sustraendo, la diferencia, y al sumarla nos da el minuendo. Esto pues nos puede servir como guía también para realizar la prueba de la suma, la prueba de la sustracción u otra operación que tengamos que hacer. Bueno, entonces los conceptos básicos en realidad de esta clase pues es el procedimiento o el método o la tablita que vimos allí, que nos ayuda como a ordenar los datos y a
organizar también un procedimiento acorde a las operaciones que podemos nosotros realizar para poder hallar la respuesta a ese problema. Entonces tenemos aquí 4 pasitos de orden consecutivo, en donde el primero es tratar de entender el problema, en lo que antes habíamos dicho que podíamos graficar, hacer un dibujito, pues acá nos lo está planteando a través de 2 preguntitas sencillas. Una, que qué datos son los que tenemos. Aquí en cuanto a los datos hay que buscar no solamente los que hay, sino pues en los que son relevantes, porque a veces pues un problema puede tener datos que no sean necesarios para hallar la solución al problema. Y también nos está preguntando los datos que en realidad pues son los que estaríamos buscando. Un segundo paso sería trazar ese plan para resolver el problema, en donde planteamos ese método ya con las operaciones que vamos a realizar, y estaríamos indicando en caso tal, por ejemplo, si es una suma y también una sustracción, o sea, si están combinadas o no, y las vamos indicando en ese apartado. Y luego pues el desarrollo pues es resolverlo, es realizar las operaciones allí en esa columna, ese cuadro. Y ya entonces, como decíamos, comprobar los resultados es simplemente ver si encaja, si está acorde la respuesta con la pregunta que se nos está planteando. Entonces la conceptualización de esta lección pues precisamente es mirar cómo podemos plantear el problema de una manera ordenada, organizando los datos y hallando los resultados o a través de procedimientos de las operaciones matemáticas que nos está planteando. Era más o menos lo que el año pasado pues habían algunos niños dicho que podían desarrollar también, haciendo el análisis y el desarrollo y la conclusión o la respuesta, ¿no? Que es también otro cuadro un poco más sencillo para hacer o desarrollar este tipo de problemas. Bueno, entonces la actividad es, continuamos con el viaje de esta familia, y en este caso pues vemos aquí que la familia antes de llegar a el Parque Tayrona dice que toma un desvío hacia Aguachica para visitar a su familia, y que la distancia que es de Bogotá a Aguachica es de 576 kilómetros. Ya sabiendo pues de que el recorrido total al parque nacional es de 994 kilómetros. La pregunta entonces es cuántos kilómetros le faltan a la familia de Ana para llegar al parque. Nuevamente entonces utilizamos el cuadro que tenemos acá, vamos llenando lo que nos va pidiendo en cada una de las columnas, y como el compañerito aquí Sebastián Felipe lo hizo, podemos irlo revisando. Mira, por ejemplo, acá él coloca que los datos que aparecen, por ejemplo, son la distancia de Bogotá hasta Huachica, que sería de 576 kilómetros. Otro dato que aparece es el recorrido total hasta el parque, que es 994. Y lo que estamos buscando pues es qué kilómetros, qué cantidad de kilómetros nos faltaría o le faltaría a la familia para llegar. En cuanto a la estrategia, pues aquí ya se plantea es una resta, en donde tenemos la distancia de Bogotá a Santa Marta, a la entrada del parque, y tenemos la distancia a Huachica. Entonces al hacer la diferencia de esa distancia total a la que ya han recorrido, pues nos va a dar la distancia que falta por recorrer. Este procedimiento pues podría colocarse acá o vendría a quedar aquí, y el resultado pues nos da 418 kilómetros, resultado de esa sustracción. En ese caso pues estaríamos diciendo que les falta todavía por recorrer desde Aguachica hasta la entrada del parque 418 kilómetros. Y la respuesta pues sí concuerda con la pregunta que se está haciendo, que es cuántos kilómetros falta. Bueno, en cuanto a la evaluación y los pasos que se deben seguir, pues ya los habíamos visto acá en la conceptualización, y que el compañerito pues acomoda también en una parte como de listado, en donde coloca en primer lugar comprender el problema,
segundo, trazar el plan para resolver el problema, tercero, pues el resolverlo, y cuarto, el comprobar esos resultados. En cuanto a la tarea, pues continuamos con el viaje de esta familia acompañándoles, y ahora vemos que ellos también quieren viajar hasta Riohacha, y nos da pues el dato de cuántos kilómetros hay desde Santa Marta hasta Riohacha. Entonces la idea sería de volver nuevamente a retomar el cuadro para ir llenando con los datos y la reflexión o el planteamiento que vamos realizando. El compañerito también aquí pues nos está ayudando también a comprender un poco más a través del cuadro como lo está llenando él. Por ejemplo, los datos que aparecen es la distancia de Santa Marta a Riohacha, que son 166 kilómetros, y el dato que se nos está solicitando es el recorrido en total. El plan entonces que plantea él, sabiendo pues de que el recorrido hasta Santa Marta es de 960 kilómetros y de Santa Marta a Riohacha 166, entonces sería sumar esos dos datos, esos dos valores, para así hallar entonces cuál es el recorrido total, que es lo que está aquí, que podemos colocarlo aquí en el desarrollo, y el resultado que tengo pues entonces es de 1126 kilómetros de recorrido, y verificamos si en realidad pues esta respuesta nos concuerda con la pregunta, y vemos que sí, se nos está preguntando sobre el recorrido entre las dos ciudades. Bueno, en cuanto al desafío de la semana, pues ya es intentar nosotros mismos plantear algún tipo de problema. En este caso, pues en ese problema de cumplir tres condiciones. La primera condición pues es que al menos debemos usar tres cifras, tres números que tengan al menos 6 cifras en cada número. Segundo, que allí en cuanto a operaciones se combinen las sumas y las restas. Y tercero, pues que se siga un plan para solucionarlo. Aquí por ejemplo el compañerito colocó el problemita, lo planteó de la siguiente manera: de Mario, que va a comprar una moto, y para comprar debe comprar también el combo completo: la moto, que le vale 900.000, el casco, que le vale 160.700, el chaleco, que le vale 120.000, y Mario cuenta con 1.000.000 de pesos. Entonces la pregunta que él se hace allí es: ¿cuánto dinero le hace falta a Mario para comprar todo el combo completo? Bueno, entonces lo que va a hacer en este caso, pues teniendo los datos, que es lo que vale la moto, lo que vale el casco y el chaleco, tiene que buscar entonces el dinero que le falta para comprar todo, que es lo que nos está pidiendo, nos está solicitando allí. En cuanto ya a el plan, entonces sería sumar los tres valores y luego saber cuánto ahí le faltaría pues para completar la compra total. Esta operación pues podemos realizarla acá. Al realizar la operación nos damos cuenta que da 1.180.700, y entonces si tiene 1.000.000, entonces restaríamos ese valor, lo que nos daría o sea que le faltaría 180.700 pesos, que en realidad pues esta respuesta pues sí concordaría con la pregunta que nos estamos haciendo. Revisamos que esté las condiciones, sí tiene al menos valores, tres valores con tres cifras, y también pues tenemos combinadas sumas y restas, y además de eso aquí en el cuadro pues podemos evidenciar que está siguiendo un proceso. Bueno, este sería pues como lo concerniente a esa parte de la clase. Aquí en los anexos pues hay otros videitos que ustedes pueden revisar sobre la misma temática. Aquí están los links para que los puedan consultar.
Y también pues hay algunas otras ideas. Estos no son para resolver, sino que son insumos para que el niño pueda mirar como ejemplos para plantear su desafío y elaborar su propio problemita. Entonces hay tres ideas que puede rescatar de allí, o puede utilizar la información que allí está. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.